Quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, esta expresión hay que, primero, con leyes de logaritmos, bueno, el logaritmo del producto de dos funciones es igual a la suma de los logaritmos de cada función que multiplica, ¿verdad? Es esta misma ley, solo que aplicada con logaritmos naturales, que es equivalente, ¿verdad? Entonces, decía que esto va a quedar una nueva expresión. Entonces, hasta el momento acá no se, aquí no se está derivando, solo se está reescribiendo la función, que queda como suma de dos logaritmos. Entonces, esas partes, esa suma de dos logaritmos, se les aplica la fórmula, ¿verdad? De derivada del logaritmo natural a cada una, ¿verdad? Entonces, aquí yo expreso, ¿verdad? X más 3, le pongo la comita que tengo que derivar, que estoy aplicando. Para el primer logaritmo sería derivada de X más 3 sobre U. O sea, que este es mi U del primer logaritmo y este es mi U del segundo logaritmo que queda en la expresión, ¿verdad? Entonces, derivada de U sobre U, X más 3, y derivada de X cuadrado menos 5 del segundo logaritmo sobre X cuadrado menos 5. Entonces, derivamos, X sería la derivada de X es 1, y derivada de 3 es 0, entonces solo me queda 1 acá. Derivada de 2 de X cuadrado, 2 pasa a multiplicar por X, y se le resta una unidad al exponente, y derivada de 5 es 0. Entonces, la derivada final me queda 1 sobre X más 3 más 2X sobre X cuadrado menos 5. Entonces, aquí se tienen que derivar los dos logaritmos de que consta la función, ¿verdad? Después de aplicar la ley 1 de logaritmos. Ejemplo 5 dice. Determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 3. Para facilitar el cálculo de esta derivada se recurre nuevamente a las leyes de los logaritmos, específicamente esta que dice que el logaritmo natural de raíz enésima de a va a ser igual 1 sobre n por logaritmo natural de a. Al aplicar esta ley de los logaritmos, la función y igual logaritmo natural de raíz cuadrada de x menos 3 se convierte en un medio por logaritmo natural de x menos 3. Significa que derivando u es igual a x menos 3. Su derivada va a ser x, que es 1, ¿verdad? Como que tuvieron 1 por x, su derivada es la constante 1 y derivada de menos 3 es 0. Bien, entonces, por tanto, y es igual un medio por logaritmo natural de u va a ser la derivada de y por, equivale a un medio, esa constante multiplica por derivada de u sobre u. Sustituyendo la derivada de y va a ser un medio por derivada de u que me dio 1 sobre x menos 3. Ese sería el resultado final, ¿verdad? El resultado final de ese logaritmo, esa función logarítmica. Ejemplo 6 dice, determine la derivada de la función y igual logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre 3x a la 4 menos 6x. Entonces, para facilitar el cálculo de esta derivada, se recurre a las leyes del logaritmo, específicamente a esta, logaritmo natural de a sobre b, que es igual logaritmo natural de a
menos logaritmo natural de p. Al aplicar esta ley de los logaritmos, la función se transforma en, digamos, esta función, aplicando esta ley, ¿verdad? Se transforma en resta de dos logaritmos. Logaritmo natural de x cuadrado más 1, la función de arriba, menos logaritmo natural de 3x a la 4 menos 6x. Entonces, derivando para ambos logaritmos, aplicando esta fórmula, ¿verdad? Que entonces yo aquí indico, ¿verdad? Dice que la derivada del logaritmo es derivada de u sobre u. Entonces, para el primer logaritmo sería la derivada de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1, que es u, ¿verdad? Menos la derivada de 3x a la 4 menos 6x sobre 3x a la 4 menos 6x. Derivando, derivada de x cuadrado sería 2 por x, ¿verdad? Cociente, el 2 pasa a multiplicar, multiplica por x y le resta una unidad. La derivada de la constante, que es 0, sobre x cuadrado más 1, es decir, la misma función del que aparece en el logaritmo. Menos la derivada de 3x a la 4 menos 6x. Derivando sería 3 constante por 4, ¿verdad? Que pasa a multiplicar, queda 12 x a la 3, porque le resta una unidad. Menos una constante por x, ¿verdad? El resultado, la derivada va a ser 6. Entonces, el resultado final de esta derivada va a ser 2x sobre x cuadrado más 1 menos 12x a la 3 menos 6 sobre 3x a la 4 menos 6x, ¿verdad? Ese sería el resultado final, ¿verdad? Ejemplo 7. Determine la derivada de la función y igual logaritmo de base 2 de 3x menos 6. Entonces aquí es diferente, ¿verdad? Que es la segunda fórmula del logaritmo. Nos dice que si y es igual logaritmo base a de u, su derivada va a ser derivada de u sobre u por logaritmo natural de a. Entonces, identificando para este ejercicio, tenemos que a, la base es 2. U va a ser 3x menos 6. Derivada de u, derivando quedaría derivada de 3x, que es 3, y derivada de 6, que da 0. Entonces, la derivada de función y de la función va a ser, sustituyendo, sería u, derivada de u, que es 3, sobre u, que es la expresión, ¿verdad? 3x menos 6, que se debe poner entre paréntesis, ¿verdad? Importante, hay que poner entre paréntesis todo lo que se une la expresión u, ¿verdad? Cuando es más de un término. Por logaritmo natural de a. ¿Y cuál es a? Logaritmo natural de 2, que es la base. Entonces, este sería el resultado para este función logarítmica de base 2, ¿verdad? Ejemplo 8 dice. Determinar la derivada de la función y igual 5 a la 7x. Entonces, la que corresponde acá a la fórmula es esta, ¿verdad? Que si y es igual a la u, su derivada va a ser derivada de u por a la u por el logaritmo natural de a. Bueno, entonces aquí, para esta función tenemos, ¿verdad? Que u es 5, ¿verdad? Que es la base. U es la expresión en el exponente de 7x. Su derivada va a ser 7, ¿verdad? Por tanto, derivada de función va a ser sustituyendo, ¿verdad? Dice derivada de u, que es 7, por u, por a la u, ¿verdad? Que es la expresión que aparece 5 a la 7x, la expresión exponencial, por logaritmo natural de a, que es logaritmo natural de 5. Aquí importante
encerrar en paréntesis, ¿verdad? Esta expresión para no confundir, ¿verdad? Porque esto 7 no se va a poder multiplicar, solo va a quedar expresado el producto, ¿verdad? Entonces este sería el resultado final aplicando la fórmula de una exponencial natural, ¿verdad? Una función exponencial de base A. Ejemplo 9 dice, determine la derivada de la función y igual x al cuadrado menos 3. Entonces este es un exponente de base E, ¿verdad? Éxilo, que nos dice la fórmula que si y es igual e a la u, su derivada, la derivada de y va a ser derivada de u por e a la u. Entonces se tiene acá, ¿verdad? Que u es x cuadrado menos 3. Derivada de u va a ser 2x, ¿verdad? Derivada de u es 2x, que es la derivada del primer término. Porque 2 pasa a multiplicar por x y se le resta una unidad al exponente. Y de derivada de la constante da 0, ¿no? Entonces queda un término, 2x. Entonces, la función derivada de y igual de e a la x cuadrado menos 3 va a ser derivada de u, que es 2x por e a la x cuadrado menos 3. Este sería el resultado final, ¿verdad? Derivada de u que da 2x por la misma función e a la x cuadrado menos 3. Ejemplo 10 dice, determine la derivada de la función y igual e a la 5x menos c a la menos 2x. Entonces aquí se vuelvo a escribir la fórmula. Si y es igual e a la u, derivada de y va a ser derivada de u por e a la u. Entonces para cada término de función identificamos u y derivamos de la expresión de u, ¿verdad? Para para el primer base, para la primer parte de función exponencial, el primer término, u es 5x. Su derivada va a ser 5, ¿verdad? Y para la segunda función e a la menos 2x, u va a ser menos 2x, que es la expresión derivada de u sería menos 2. Entonces la derivada de la función sería aplicar la fórmula de derivada de exponente u, de exponente base e, para cada término, ¿verdad? Entonces, como nos dice que la derivada de y es igual, derivada de u por e a la u, en el primer caso, derivada de u es 5 por e a la 5x, ¿verdad? Por e a la u, e a la 5x. Menos, porque va restando, sería derivada de u, que es menos 2 por e a la menos 2x. Entonces aquí solo es aquí indico, entonces el resultado final me va a quedar 5e a la 5x. Como aquí se repite el signo menos, hay que multiplicarlo, ¿verdad? Entonces esto se vuelve suma, me va a quedar 2 por e a la menos 2x. 5, el resultado final queda 5e a la 5x más 2 por e a la menos 2x, que cambia el signo por que la derivada da un valor negativo, ¿verdad? El segundo término. Bien, entonces esto es, con esto concluimos el temario de la primera unidad, ¿verdad? No sé si hay preguntas o algo. Bueno, entonces aquí les recomiendo que apunten todas estas fórmulas y que practiquen la guía. Cualquier pregunta siempre me puede hacer consultas a mi número de WhatsApp, ¿verdad?
Recomendable antes de las 10 de la noche, ¿verdad? Porque ya de las 10 a veces ya no estoy despierto. Entonces, temprano, de 4 hasta las 10, bueno, hasta las 10:30, bien, me pueden escribir, si hay dudas. Como insisto, ¿verdad? Que importante que estudien con conciencia estos temas porque estos conceptos se aplican. Las derivadas se van a seguir aplicando, el segundo parcial, el tercero, ahí en algunos problemas se sigue, entonces no se puede olvidar. Y repasar algunos conceptos como de factorización y de multiplicación algebraica, ¿verdad? Suma, resta, de términos algebraicos de polinomio. Bueno, voy a pasar a Belki Valladares, Presente. Ginny, Presente. Ginny Rodríguez, ¿verdad? Bueno, Sí, Rodríguez. Catherine Flores, Presente. Catherine Flores, ajá. Marcio Murillo, Presente. Paola Hernández, Presente. Laura Paola, ¿verdad? Su nombre. No, Silly. no. Soelen Flores, Soelen Flores, Presente, Liz. Wendy Duarte, Presente. Gillian Estrada, Presente. y vi que Jexi estaba al inicio, después ya no la vi, Jexi Moncada, a ver quién, Gerson, no lo veo. Es que creo que donde Gerson se fue la señal, o no sé si es que fue la luz que le falló, pero él estaba en la clase. Sí, no, eso también para verificar si hay problemas de conexión, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de grabar estos videos de la clase por cualquier consulta. El material ya está subido de esta tutoría, ¿verdad? Entre lunes y martes voy a subir la guía de- de- del primer parcial. Como Siempre va a ser solo, en grupo la guía, va. sí, pero como son solo 4 personas, recomiendo, ¿verdad? Por mucho, 4 personas el grupo. Y traten de que todos entiendan, ¿verdad? La idea del grupo es que el que tiene dudas, se le entiende más, le explique a los demás compañeros. Se colaboren entre sí para la mejor comprensión del curso, de los temas del curso. Entonces, 4 personas va a ser el número de integrantes, porque solo son 11 en la clase, entonces con 3 grupos serían 2 de 4 y 1 de 3, ¿verdad? O si por cuestión alguno va a trabajar solo, me dice también, si que no se le dificulta ver a los demás compañeros también. ¿De cuánto sería el grupo, Liz? 4 máximo, sí, como 4 personas como máximo. O sea, si hubieran sido más, el doble hubiera dado 5, pero como solo son 11 el total, entonces 4 es suficiente. Bien. Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta?
Bueno, entonces si no hay preguntas, nos despedimos por hoy, ¿verdad? Y nos vemos en 15 días allá en Dalí. La primera hora siempre el examen, un pequeño repaso y el examen y la tutoría ya de los primeros temas, ¿verdad? Siempre va a haber tutoría de la segunda hasta a la quinta visita, ¿verdad? Tutoría de temas. Ya la sexta es que ya no hay porque ya se han concluido todos los temas, solo el examen final, ¿verdad? Bien, entonces si no hay dudas, entonces me despido por hoy y deseo que pasen un feliz día, ¿verdad? Igual y feliz día. Bueno. Gracias, Lick, igual. Gracias, igual.